digamos, promotores, instructores, etcétera, tienen que tener la información básica, ¿no?, de qué es el SIDA, de cómo se contagia, cómo se previene, cuáles son las formas de prevención y todo el apoyo psicológico, que bueno, se divide en 4 unidades. Entonces yo lo que hice es más o menos hacer así una síntesis de toda la teoría que un instructor tiene que tener básicamente, y luego sí explicar de qué se trata el proyecto. Bueno, ahí están los orígenes del SIDA, la epidemia del 1981, luego los distintos rumores de la prensa que decían que era un virus maquinado por la CIA o la que... después los primeros casos notificados datan de 1951 en África y Europa. También se habla del denominado sarcoma de Kaposi, que bueno, ya todos saben, es un tumor que afecta a los vasos sanguíneos. Desde ahí se diagnostican 51 casos, eso es toda la historia, ¿no?, entre ciudadanos de origen haitiano que no eran homosexuales ni drogadictos y que tampoco recibieron transfusión alguna de sangre, y ahí se llevó a comprobar que se trataba de un contagioso fortuito y que el SIDA no entendía de razas ni nacionalidades. Ahí se habla de esas 4 H, digamos, homosexuales, homofílicos, heroinómanos, haitianos. Y luego, bueno, ya los científicos empiezan a discutir de quién era, digamos, el retroviral, como ser Robert Gallo o el doctor de la Fundación Pasteur, del Instituto Pasteur, Luc Montagnier. Entonces, bueno, después de mucho tiempo, después del área querella franco-norteamericana, se demuestra, ¿no?, que la equivalencia de los virus descritos por los 2 médicos, o sea, el norteamericano y el francés, eran similares, y entonces se lo denomina HIV-1, humano inmunodeficiencia virus, que bueno, antes se lo había llamado HTLV-3, etc. Bueno, todo eso conocen porque son todos más o menos estamos en la temática, así que es lo que sabemos. Después, bueno, los tipos, que aquí hay que destacar el de tipo 2, que es el de la zona de aquí del Caribe, ¿no? Y el de 3, que también llegó más tarde, en el 80, porque aquí, bueno, no es como en Argentina o en Estados Unidos, que el virus llegó por los 70, donde, bueno, se dio toda la raíz, ¿no?, del virus. Bien. Bueno, y así los índices en Argentina también, somos la cabecera de los índices de VIH. Esto habla de 130.000, pero bueno, hoy en sí los índices han variado en cuanto a los niños que tienen VIH, los niños que viven, que nacen y que tienen una corta vida de 10 años a raíz de que tienen el virus y el SIDA, por supuesto. Y bueno, después países del Caribe están, por ejemplo, Costa Rica en el medio, o Belice también. Por supuesto, Cuba no tiene el índice que tenemos los países más subdesarrollados, o es decir, más donde el virus llegó mucho antes que aquí. Bueno, luego, eso, bueno, es el esquema que conocen todos, ¿no?, el del esquema del virus. Bueno, y esto es básicamente lo que se plantea el proyecto: realizar una charla que tiene un objetivo, una motivación, tiene que ser comunicadora, o sea, tiene que ser personal, vivencial también, porque, digamos, se trasluce el calor humano y ahí no da pie a razonamientos fríos del cerebro, porque, o sea, en una charla radial, ustedes más que nadie, que la radio aquí es lo que más se escucha, saben de que por ejemplo, un micro radial es como una telenovela. En Argentina ya casi no existen telenovelas, y aquí, por ejemplo, sí, y es esa, o sea, no puede, tiene que tener sí o sí una característica evidencial. Después una historia que tiene que ser más bien simil, o sea, verosímil, porque es eso lo que atrapa al oyente, clara, tiene imágenes auditivas, hace ver el tema, induciendo la reflexión, lo hace sentir en el nivel afectivo y lo hace ir llevando a la acción. Luego participativa, por supuesto, o sea, los oyentes son los principales protagonistas, más allá de que el proyecto está hecho para que realizarlo entre jóvenes que tengan VIH y que también estén en riesgo de contraerlo, o que ayuden a sus amigos que tienen VIH. Los oyentes son los que tienen la principal tarea de prevenir, digamos, de prevenirlos. Y breve, porque bueno, no más de 8 minutos o 10 minutos tiene que durar esto.
En sí son muchos capítulos, 15, 17 capítulos. Bueno. Entonces estas serían las actividades para realizar con la emisora, que serían, se revisan las producciones, se analizan, se cumplen con las sugerencias de la redacción que se han vertido en la unidad, y luego se redactarán los guiones de 10 charlas narradas e ilustradas. Luego, cuando cada persona haya escrito las charlas destinadas, se reúnen para analizarlas y comentarlas. Entonces, como hemos dicho, los charlistas suelen ser personas que vienen a la radio para conversar, platicar con la audiencia sobre un tema específico. O también, las personas charlistas son de la misma radio, el director que da las orientaciones, un locutor o una locutora. Sin embargo, la persona que habla, platica o lee una charla no debe sonar como un lector, locutor o un comentarista. Así, por ello, en muchas ocasiones los productores se ingenian un personaje acorde con las características de la audiencia para que le haga las veces de charlista. Bien, ahí, bueno, esta es una etapa también donde tenemos ejemplificada la charla: simplificación, motivación, ejemplificación, lenguaje, el estilo, la modestia, el manejo de datos y cifras y la reiteración. Así planeamos una charla, y aquí está el ejemplo básico, es la guía, digamos, son 2 puntos que tienen varios subpuntos: una planificación, una definición de los interlocutores o destinatarios, tema de la serie, el objetivo general de la serie, el título de la serie, el número de capítulos de la serie, la duración de cada capítulo, el tipo de charlas, monologadas, dialogadas, ilustradas, proyección de la serie, qué problemas o necesidades quieren ayudar a solucionar, presentación de la serie, despedida de la serie, la elaboración, las fuentes de documentación, la historia y argumento de la serie, el perfil del personaje protagonista, si lo tiene, definición de cada programa, capítulo o episodio, tema, objetivo específico, título, historia, situación con la cual se trabajará el mensaje, ubicación del exterior, responsable si la serie va a ser escrita por más de una persona, y por último los recursos necesarios para la producción. Entonces se hace una grilla con los 10 capítulos, los temas, objetivos generales, la numeración, y eso es una pequeña guía con 7 puntos donde se define el público, el tema de la emisión, el objetivo, qué mensaje nos proponemos dejar en el oyente, el título de la emisión, la duración de la emisión, el formato, las fuentes de documentación, los personajes que hará el charlista, las características, el diseño de esquemas, ponerle ideas, el final previsional, la estrategia de salida, y por último el plan de trabajos, los horarios. Bueno, ahí esto, digamos, es también la continuación de las primeras diapositivas. O sea, hay que tener en cuenta que el trabajo sí o sí se tiene que dar, por ejemplo, los instructores o los voluntarios tienen que sí o sí primordialmente tener el conocimiento, digamos, de todo lo que es el VIH, desde el virus, del HIV, hasta el apoyo psicológico de los niños y las formas de curar. Pero, digamos, bien ahí, muy asemejado, tiene que tener asimilado de realizar el programa. O sea, no sé si me entienden. Sí. El trabajo del programa radial tiene que ir a la par del conocimiento o de la teoría básica que tenemos que saber todos los instructores de HIV. Bien, y ahí, bueno, las personas que tienen más riesgo de contraer, ahí, bueno, enfermedades de transmisión sexual, las 3 distintas formas, todo eso es de edad, y bueno, cómo ataca el VIH el sistema inmunitario en la primera fase, durante varios años, y de ahí se detecta la infección, y estos serían algunos ejercicios también para realizar con la emisora. Analizar cuidadosamente los materiales que ustedes u otras instituciones hayan producido sobre el SIDA, cómo se presenta el mensaje, la información refleja espectacularidad, dramatismo o es objetivo. Realmente hasta ahora, ¿cuánto sabía sobre el SIDA? ¿Qué tipo de campañas ha realizado? ¿De dónde obtendrían las informaciones? Entonces reúne las informaciones que sobre el SIDA aparezcan en esta semana en los periódicos y en la emisora. Analice dichas informaciones a la luz de las siguientes preguntas. ¿Cuándo son noticias las personas con SIDA? ¿A qué sentimientos apelan las informaciones? ¿Todas las versiones coinciden o existen diferentes significativas? ¿Qué relación existe entre la información y la vida de las personas que viven con el VIH? ¿Qué papel se adjudica al Estado en la solución de los problemas? ¿Qué papel se adjudica a las instituciones, a los hombres y a las mujeres? Y bueno, y eso se hace en conjunto, si lo desean, digamos. Ahí continuamos más o menos con lo que es la teoría del VIH. La progresión de la enfermedad del SIDA, la etapa infecciosa, incubación, complejidad, la etapa de compleja expresión del SIDA, la etapa terminal del paciente con SIDA, cómo se transmite, vía sexual, vía hematógena, vía congénita, lactógena y perinatal, vía parental. Y bueno, un planeamiento que es la de la radio. O sea, están visualizando las diapositivas, como ya les dije recién.
viene a la par, o sea, todo lo comunicativo con todo la teoría que un instructor tiene que tener. El público, que bueno, todo productor de programa radiofónico tiene una idea general de sus interlocutores o del público al cual se dirige. Sin embargo, el conocimiento general del destinatario no es suficiente bajar ciertos programas y descartan otros. Sin embargo, existen muchos formatos radiofónicos. Luego, el esquema o pauta, que cuando ya se ha estudiado el tema y se sabe lo que se quiere lograr con el programa, la introducción y el desarrollo. Luego, el cierre, como su nombre lo indica, es el cierre, es necesario recapitular las ideas más importantes y preparar el ambiente para ver el próximo programa. Entonces, el tema, la devaluación monetaria, una introducción breve con un desarrollo de un concepto de la devaluación en términos sencillos y comprensibles, análisis mínimos de las causas de la devaluación, se hará en forma dialogada entre el narrador y la narradora, introducción de las entrevistas y testimonios de los entrevistados, una exposición de una de las causas analizadas en profundidad, despilfarro de los fondos del Estado, conflicto, utilización no justificada de los fondos en infraestructura no prioritaria, ejemplos, inserción de entrevistas. Y el cierre, haremos algunas interrogantes para dejar el tema abierto para la discusión de los interlocutores. Bueno, y así el tratamiento de contenido. Entonces, las características de la serie son la brevedad, el atrape del público, el tema relevante, el personaje atractivo, el humor, el planeamiento, la economía, la imaginación y el ejemplo. Así, por ejemplo, Vivir y Amar, que es una serie, creo que es de puertorriqueña, donde es así sería el guión, ¿no? Son tres personajes, Cintia, José y Marisol. Por ejemplo, el título, Aprovechando el momento. Tema, usar el condón en las relaciones sexuales es una manera de prevenir la SIDS y el SIDA. Los personajes son Marisol, José y Cintia. Entonces, hay un control también donde, bueno, todos más o menos los que están en radio saben que el control es muy importante. Caracteriza el ambiente de casa, atardecer, música juvenil romántica, besos, atmósfera íntima. José dice, hay una pausa y dice, Cintia, estoy loco por ti. Cintia, enternecida, ay, te quiero, ven, te besa, quiero que lo hagamos. José, mi amor, yo también. ¿Y tus papás? Cintia, llegan tarde, besos, caricias, más apasionados. José, espera, no te muevas, paso saliendo. Cintia, ¿pero a dónde vas? José, voy a la esquina, a la farmacia. Cintia, pero mi amor, José, bueno, la historia narra de que José es un chico que simplemente entendió bien la idea de cuál es la prevención y no quiere tener relaciones sexuales, por más de que Cintia diga que ella tiene confianza, de que si hay confianza entre la pareja lo pueden realizar porque no van a contraer el VIH, entonces José sí entiende la idea de que el VIH lo puede tener cualquier persona. Entonces entra en juego la amiga de José y tiene la misma idea de Cintia, de Marisol, perdón. Que dice, ay José, pero estás melodramando todo, ¿cómo pensás que puedes tener VIH o que te vas a contagiar por una sola vez? A lo último, bueno, la ayuda a escribir una carta, e incluso en la charla es muy, o sea, te deja mucha reflexión porque la amiga de José lo lleva a todo un diálogo de decir de catástrofe, y José no lo ve de esa forma. En cambio la novia y ella sí lo ven así porque no quiere tener relaciones sexuales sin preservativo. Entonces a lo último, bueno, Marisol le dice, bueno, esto es todo por ahora. Bueno, ahí hay un perro rascando en la puerta, bueno, y toda una definición donde el locutor al final dice Vivir y Amar, una producción de Plan Honduras, Radio, Nervas, bueno, y otras series. Y ahí termina la serie. Eso sería el ejemplo no básico de un guión radiofónico y serie. Bueno, más o menos ahí concluye eso, y eso sería la estructura de serie de dos personajes, donde hay una presentación, una narración inicial, una transición, una escena. Con eso no lo quiero entrar. Bueno, y aquí volvemos a la teoría de todos nosotros, de las formas de prevención. El sexo seguro es cualquier práctica sexual donde no se permite que el semen, la sangre o los fluidos vaginales de una persona entre en el cuerpo de otro. Lo sabemos todos. Las medidas de prevención, el apoyo grupal es necesario, por supuesto, esto es el apoyo psicológico. Atención a la persona con SIDA. Los niños seropositivos, tan importante. La información es un arma contra el SIDA, al cual la comprensión y la solidaridad con los afectados. El tratamiento. Bueno, estos
son los medicamentos, la mayoría conocen, AZT, y también están los medicamentos para el sarcoma de Kaposi, que puede mejorarse mediante nuevas quimioterapias orales asociadas a unos factores denominados GM y CSF. Bien, esto es lo que creo que hagamos. Entonces, el objetivo general es promocionar conocimientos teórico-prácticos para divulgar y promover la prevención del VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual entre los diversos sectores de la población y estimular reflexiones y acciones encaminadas a producir un camino de actitudes en la sociedad frente a las personas que viven con el VIH. Entonces, las personas principales serán capaces de establecer un marco contextual sobre la prevención del VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual, revisando aspectos básicos con la finalidad de visualizar la problemática, adquirir una visión de conjunto y sensibilizarnos frente a ella, con una metodología de facilitar y participar, los facilitadores y los participantes se conciben como un grupo de trabajo inmerso en una aula virtual en la que interactúan accediendo a las informaciones teóricas prácticas, participando en la realización de ejercicios y tareas, seguidas por discusiones, análisis y evaluaciones. Luego viene la etapa de producción y la etapa de evaluación. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, más o menos? Bueno, si queremos que sea un poquito más preciso por el tiempo. Sí, no, ya finalizamos, por eso le digo, esta es la No, al final vamos a hacer. Ah, ok. Bueno, la etapa de producción, que desde la primera semana formatos cortos y narrados. A. Entrevista, radio reportaje. B. Sociodrama, radionovela. C. Radio, revista editorial. D. Monólogo, charla testimonial. Ese es el logo que se armó, digamos, que yo lo armé para la parte que le comentaba al principio de la Fundación Mandela en España. Tenemos SIDA, porque el mundo tiene SIDA. Y bueno, esas son las organizaciones que tienen los derechos de autor. Y después, a ver si lo lee. Es también una fuente importante que yo... Ahí donde inició la película que se llama Al filo de la duda, que salió en 1993, que es una película que más o menos sintetiza todo lo que es la historia del VIH, y también tiene un video muy lindo. A ver, alguna pregunta, sé que hay preguntas. A ver. Carolina, yo sé que tienes alguna pregunta. Carolina.